El objetivo del diablo, tal vez, no es que tú cambies un momento. El problema es que si tú cambias tu corazón. Santo. El problema es si esto se cambia. Dios no habla con carne, habla con espíritu. Con espíritu. Santo. Para ser cristiano en estos tiempos tenemos que tener un corazón que vaya de acuerdo al corazón de Dios. A lo que Dios, cuando yo me refiero a tu espiritual, es que el enemigo no va a venir a tu vida como lo que le... Dios mío. Él va a tomar una careta con los pecados. ¿Cuáles fueron como esas primeras pruebas a las cuales el enemigo te puso y cómo Dios te dio la sabiduría de tu poder salir de eso? Bueno, mi hermano, voy a entrar un poco, pero yo quiero provocar. Dios escucha más a un corazón humillado que aquel que no sabe humillar. Repite eso, profeta, repíteme eso. Dios escucha más a un corazón humillado, con palabras sencillas y con un tono de voz aún silencioso, a otro que no sabe humillarse, pero solamente grita y vocea. Dios mío. Dios bendiga la paz y la gracia del Eterno sea con cada uno de ustedes en esta linda y hermosa mañana, tarde o noche, la cual usted va a ver este video. De verdad que sí, gracias a cada una de las personas que nos apoyan, suscribiéndose al canal, dando like, compartiendo, de verdad que sí, que es más con sumo gozo y un privilegio que usted haga eso para con nosotros. ¿Amén? Hoy tenemos un tema de suma importancia. Ustedes saben que todos los temas que se conversan acá son un tema de bendición, de avance, de crecimiento, pero en Dios, buscando la santidad, el favor y la comunión con el Espíritu Santo. Hoy me acompaña un amigo, más que un amigo, un hermano, un compañero de milicia, un hermano en la fe, mi amigo y hermano Darwin, aleluya, hombre de fe. Padre Dios contigo. Amén, amén. Primera vez acá por el canal, aleluya, trayendo una palabra de Dios, una palabra de revelación. Vamos a hablar de un tema hoy que es de suma importancia. Yo lo presenté, pero voy a dejar que se represente con su nombre completo y que presente también a su prometida, aleluya. Amén, amén, Está amén. cogido el hombre. Para mí es un placer, para mí es un placer el poder estar aquí contigo y Aleluya. compartir con las personas que ven tus videos. Amén. Ya me mencionaste, sí, mi nombre Amén. es Darwin Jim, somos de la Asamblea de Monte Carmelo y sí estamos Aleluya. comprometidos A con Dios la una gloria. hermosa joven que Ay, es ay. una Peralta, sí, que es de bendición para mí porque ya Dios la puso en mi camino, de verdad que sí, Amén. fue Dios que no, y de verdad que sí, una bendición. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ay, ay, ay. Ay, la verdad que sí es una pareja que la cual lo unió Dios. Esa pareja no lo unió acá. Amén, Ese fue el mismo Dios que lo unió desde la eternidad. Amén. amén. Hermano, tenemos un tema hoy interesante que es la santidad en la adolescencia y en la juventud. Así es. Sabemos y entendemos, aleluya, que hay muchos jóvenes que son adolescentes, tienen hambre de Dios, tienen un amor, un anhelo por Dios, pero no saben mantenerse santo en esa etapa de la vida, que es cuando dicen los científicos, aquellos que estudian el cuerpo humano, que dicen que la hormona en el hombre o en la mujer son donde más se alteran porque van en un desarrollo rápido. Entonces, muchas veces los jóvenes tienden como a fracasar en esa área porque no saben guardarse en santidad. Y hoy es el tema que vamos a tocar, familia, la santidad en la adolescencia y en la juventud. Darwin es un joven que sí ha guardado para Dios de testimonio de aquí, de la Romana, y no simple en la Romana, también fuera de la Romana, en todo el país, como si se pudiera decir, aleluya, por causa del ministerio, la cual lo ha llevado a distintas provincias de este hermoso país, República Dominicana. Y David nos va a hablar de su experiencia, cómo él se ha guardado para Dios, cómo él ha crecido en Dios, en santidad, desde su niñez, su adolescencia y ahora su juventud, que está pronto a casarse. Amén. Hombre de fe, explica. Antes de iniciar, mi hermano, me gustaría leer un versículo bíblico. Amén. En el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Lo leemos bajo la comunión del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, Aleluya. ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos
que no se le obligase a contaminarse. Dios mío. Que no se le obligase a contaminarse. Gloria. Con esto empezamos a hablar con respecto a lo que tiene que ver con la santidad, ¿verdad? Con Aleluya. respecto a lo que tiene que hacer un joven para guardarse para estos tiempos. Amén. Porque verdaderamente estamos viviendo tiempos muy difíciles, que realmente para tú guardarte para Dios, tú tienes que ser un hombre de verdad que sí de Dios. Dios mío. Una persona que ame a Dios. Porque yo creo que lo que necesitamos en primer lugar para nosotros guardarnos para Dios es tener un corazón que ame a Dios y que agrade a Dios Dios. mío, Padre. Porque yo creo que lo más importante que necesita una persona para poder ser cristiano, Amén. en primer lugar, porque sabemos que el cristiano es aquel que se quiere guardar para Dios. Claro que sí. Para ser cristiano en estos tiempos tenemos que tener un corazón que vaya de acuerdo al corazón de Dios, Dios a lo mío. que Dios busca. ¿Sabes por qué yo empecé a leer en este libro de Daniel? Porque la palabra de Dios relata y nos enseña de que este hombre era un hombre que había sido esclavizado, había sido Sí. llevado al junto de un grupo de hermanos o personas que estaban con él. De jóvenes. Entre ellos estaba Sadrach, Mesach y Abednego, Claro ¿verdad? que sí. Pero dice la palabra de Dios que estos tres jóvenes junto de Daniel, dice que fueron llevados a una nación idólatra, a una nación A que iba Babilonia. en contra de sus principios. Dios mío. Amén. Que es Babilonia. Sí. O sea, totalmente alejada a lo que ellos hacían. Pero lo que más me impresiona es esto, Aleluya. que estos hombres de Dios, amén, Sí. estos hombres estaban en una tierra, se puede decir, una nación pagana, era una nación que hacía de todo. Piensa todas las aberraciones que te puede llegar a la mente, todo tipo de pecado. Aleluya. Esas naciones tal vez lo hacían. Pero algo bonito que este hombre lo primero que hizo, aunque llegó allá, él no pertenecía a ese lugar. Dios mío. Este hombre dijo, no, aunque yo esté aquí, no me voy a contaminar. Santo. ¿Por qué yo entro aquí? Porque tal vez vamos a hablar un poquito de mí. Se Amén. puede decir que para que las personas que están allá, que no me conocen, ¿verdad? Aleluya. Que verán este video, me crié en el Evangelio. Amén. Sí, por la gracia de Dios. Pero hay personas que piensan que porque tú te criaste en el Evangelio, tú no tienes batalla. Aleluya. No es Explique así. eso, profeta. No es así. Porque el diablo no tiene que ver con que tú te criaste en el Evangelio o no. Él sigue tirando. Dios mío. Y no obstante, más cuando él reconoce que en ti hay propósito. Ay, ay, ay. Porque si hay una persona que tiene propósito de Dios, o Dios tiene propósito de Dios en su vida, sabe que el enemigo va a atacar. El enemigo va a querer destruirte. Y más en esa temporada que tú decías, que es el tiempo de la adolescencia y la juventud. Dios mío. ¿Sabes por qué lo digo? Porque es una temporada en la cual realmente somos muy fuertemente atacados. Vulnerable. Muy espiritualmente. fuertemente atacados. ¿Por qué? Porque ahí entra lo que... Este tema esto te va a poner un poquito tenso. Sí, profeta. Porque entra lo que es el ámbito espiritual, que la gente como que se desconecta de eso. Entendemos que el cuerpo el cuerpo, o sea, nosotros seres humanos estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Amén, Pero amén. hay algo que tiene que ver con la carne, ¿verdad? Claro Pero que sabemos que el Señor se conecta con nuestro espíritu. Dios. Amén. Dios no habla con carne, habla con espíritu. Con espíritu. Capazaba. Dios no habla con carne, Dios habla con espíritu. Dios mío. ¿Sabes lo que pasa? Es lo que me da a entender que nosotros necesitamos estar alineados al espíritu para poder escuchar su voz. Dios mío. Cuando Hay yo, una nube profeta aquí. mi hermano, cuando yo empecé a buscar de Dios, o antes de buscar de Dios, yo recuerdo que cuando era pequeño, yo veo un poquito más de mi historia, así de mi Amén. vida. Cuando yo recuerdo que yo empecé a crecer en el Evangelio, Amén. yo empecé a tener ataques en mis sueños. ¿Qué tipo de ataques? Veía como que alguien me perseguía, tenía pesadillas. Dios Y mío. eso Dios lo permitía, ¿sabe para qué? Para yo aprender a buscarlo a Él. Dios mío. Porque cuando yo empezaba a orar desde pequeño, los sueños no venían. Pero cuando yo dejaba de orar, yo tenía los sueños. Dios mío. Eso fue un indicio de que Dios me está diciendo, métete conmigo, empieza a buscarme. Era como la forma de Dios llamarte la atención, profeta. Llamar mi atención. Dios mío. Porque a veces los seres humanos sonará fuerte, pero a veces Candela. Dios permite, como decía mi pastor, decía que a veces Dios tiene que permitir que la bota la tengas en el cuello Dios mío. para tú poder correr a Él. Porque hay Santo. gente que hasta que no le pisen un poquito el callo no busca a Dios. Santo. Y hay gente que tienen que pisar el callo para poder conectarse a Dios. Dios Y es mío. un problema en estos tiempos. ¿Por qué? Porque nosotros a veces queremos buscar a Dios solamente cuando nosotros lo necesitamos. Sí. Pero sabemos que el cristiano tiene que saber y entender que tiene que buscar a Dios en todo En todo tiempo. momento. Ya no para no salir mucho del tema. No, profeta, Mi estamos en la hermano. misma línea. Estamos en la misma línea. Hermano, mire, cuando yo empecé a buscar de Dios, que fue como cuando más tuve más ataques, más batallas, Dios mío. más guerra, para corromperme. ¿Sabes por qué te lo digo?
Porque ahí vemos que, así mismo como Daniel, dice que este joven estaba en esta tierra, en este lugar, se puede decir pagano, en Sí. este lugar que había tanto pecado. Yo te pregunto, mi hermano, cuando nosotros salimos a la calle, ¿qué es lo que vemos alrededor? Pecado, profeta. Cuando vamos a un colmadón, ¿qué vemos? Pecado Pero aunque estemos en el mundo, no somos. del mundo. Sadrach, Mesach y Abednego estaban en ese lugar, pero no eran de De ese ese lugar. lugar, Dios Por mío. lo tanto, hay jóvenes que en este tiempo se guardan para Dios. Amén a Que eso. tienen que entender que aunque estén en este mundo, que aunque el hermanito, el amigo, el que está al lado, agarre y fume, tú no tienes que hacerlo. Amén a Porque hay eso. una diferencia en ti. ¿Qué te digo con esto? Que van a llegar muchas ofertas. Llegaron a mi vida. Y sí, llegaron a mi vida muchas ofertas. Porque el enemigo va a querer detener los planes de El Dios propósito. para con tu vida. Ese propósito, como dices mi Amén. hermano, para con tu vida. De una u otra manera. Ahí tenemos que enfatizar un poco, profeta, porque sabemos y entendemos que cuando un joven va creciendo en Dios con un ministerio tan lindo, un ministerio de adoración, de prédica, de tocar instrumentos, porque también toca varios instrumentos, sabemos que el enemigo va a buscar como la manera de poder estancar esos tambillos Ay, sí. que Dios viene creando en ti. Ujú. ¿Cuáles fueron como esas primeras pruebas a las cuales el enemigo te puso y cómo Dios te dio la sabiduría de tu poder salir de eso? Bueno, mi hermano, voy a entrar un poco profundo. O Arrecia. sea, cosas que yo no suelo decirlas, pero muy fuertes, en serio. Amén. ¿Qué pasa? Cuando yo empecé a buscar a Dios, tanto en el ámbito espiritual, específicamente, como también se puede decir que un poquito en lo secular, Amén. pero cuando yo me refiero al ámbito espiritual, es que el enemigo no va a venir a tu vida como lo que él es. Dios mío. Él va a tomar una careta como Micael. Santo, explica eso, profeta. Es que lo que pasa es que cuando yo te hablo, obligatoriamente tengo que mencionarte lo espiritual. Porque la palabra de Dios dice que lo que se ve fue hecho de lo que De lo no que se no ve. se veía. Y dice la palabra de Dios que en un momento dado Pedro estaba con Jesús. Y Pedro dice a Jesús, maestro, no te entregues. Dios Y mío. dice que Jesús no miró a Pedro, sino que miró lo que estaba detrás de Pedro. Ay, ay, ay. ¿Qué te digo con esto? Si llegaron pruebas a mi vida, mi hermano, Disfrazada. disfrazadas de cosas bonitas. Dios Pero mío. eran cosas que querían corromper mi corazón. Santo. ¿Sabe? Porque el objetivo del diablo, tal vez, no es que tú cambies un momento. El problema es que si tú cambias tu corazón. Santo. El problema es si esto se cambia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardar, Guarda tu corazón. porque de él mana la vida. Proverbios. Porque Dios conoce tu corazón. Dios mío. Y aparte de que Él conoce tu corazón, mira, yo me entro mucho en la palabra de Dios, que tengo que entrar. No, Tengo que profeta, entrar. es ahí. Mira, la es palabra ahí de Dios que nos se va. enseña de que fue José, ¿verdad? Que sus hermanos lo vendieron. Ujú. Pero dice la palabra de Dios que aunque le pasó todo lo que le pasó, Dios estaba con él. Y Amén. pregúntame por qué Dios estaba con él. ¿Por qué, bro? Había un propósito y el corazón de este hombre no se contaminó. Dios. Había un propósito y el corazón de este hombre seguía siendo el mismo. Aleluya. Porque él seguía adorando y seguía siendo el mismo. Hay Santo. gente que aunque el diablo te quiera destruir, tú sigues siendo el mismo. Dios mío. Aunque te pase lo que pase, sigue siendo el mismo. Y es lo que va a traer de Dios la bendición a tu vida. Amén a eso. Miren, mi hermano, las cosas que yo hice, se puede decir, en esos momentos, porque aquí la fortaleza está en Dios. Amén. Pero siempre guarda el corazón, repito. Dios mío. Cuando yo guardo mi corazón, el Señor me guarda y me cubre. Así es. Te voy a decir algo profundo. Tú sabías que aunque Satanás atacó a Job y le dio con todo, aún Dios seguía guardando a su siervo. Amén a eso. ¿Sabes por qué Dios aún se lo sigue guardando? Porque le dijo a Satanás, cuidado con tocar su alma. Santo. Le dijo, quítale la cobertura, el Señor, el alma no la toque. Dios mío. ¿Por qué? Porque el corazón de Job seguía siendo íntegro, el mismo Dios. corazón. En el momento que Job maldice, hay problemas. Santo. Pero nunca maldice. Por lo tanto, Dios seguía siendo el mismo. Todo con Job. misterio, familia. Dios Hay mío. gente que tiene que entender que aunque, Dios mío, voy a entrar un poquito muy fuerte, que aunque el hermano te está atacando, no es el hermano. Dios. Aunque la vecina te esté diciendo lo que te diga, no es la vecina. A veces algo que está detrás de ella. Dios mío. Y tienes que conocer lo espiritual para poder identificar que no es de Dios lo que viene. Ahí entramos en la segunda pregunta, profeta. ¿Cómo Dios en tu adolescencia, ya tú creciendo ministerialmente, te dio la sabiduría de tu poder salir de eso? Mi hermano, mira, antes de todo, se puede decir que había un temor en mí. Aleluya. El temor de Dios. Santo. El temor de Dios de no hacer lo que Dios no le agrada. Ay. Porque llegaron escenarios en los cuales, te lo voy a decir, mi hermano, yo vi muchas ofertas. Sí, desde pequeño vi ofertas. Santo. Es tan tal, mi hermano, miren, este tema está un poco fuerte, pero ya que estamos hablando del guardarnos, yo sé que hay muchos jóvenes ahí
muchos adolescentes también, Amén. que tal vez estén pasando por lo que yo en un momento pasé. No es que estoy viejo, soy un jovencito, Amén. pero a veces Dios permite como que tú pases por ciertas cosas para formar un carácter en ti Amén. y formar ciertas cositas que Él quiere para que se diseñe completamente ese diseño que Él quiere para nosotros, Santo. para que se cumpla el plan de Dios en nosotros, ese propósito. Amén. Tú sabías que cuando vemos que lo que le pasó a Moisés, de que a Moisés lo crían en la casa del faraón Faraón. y todas esas cosas, tú sabías que era un plan perfecto Amén. para, Amén. para Dios glorificarse. Es así. Hay cosas que Moisés tenía que ver ahí y tenía que conocer. Sí. A veces hay personas que pasan por ciertas dificultades y no entienden que Dios quiere que tú veas ciertas cositas para tú aprender más. Aleluya. Y mi hermano, Dios mío, Dios mío. el temor Escucha de Dios, eso. el temor de Dios es lo primero. Si en mi corazón no hubiera temor de Dios, yo cedo a la tentación. Dios Yo mío. cedo a los momentos fuertes. Escucha esto. Mi hermano, cuando te hablo de momentos fuertes, hablo de momentos fuertes. Oye, momentos antes. Yo recuerdo que cuando yo estoy en la iglesia, como dices, que yo soy músico, para gracia y Amén. misericordia del Señor, Amén. empecé en la iglesia con la conga, con la guira, con esos instrumentos. Aleluya. Luego empecé a subir, ahora toco el piano. Pero antes yo tenía un deseo de ser bautizado en mi adolescencia. Quería ser bautizado. Dios Pero mío. estaba más enfocado en Dios, mi hermano, que eso yo no tenía como prioridad. Estaba enfocado como en las cosas de Dios. O sea, ojo aquí. No en Dios exactamente, Si no en las cosas. en las de Dios. cosas de Dios, Dios mío. que es muy Santo. diferente. Porque me creí en el Evangelio, como muchos se creen en el Evangelio. Amén. Pero a veces son como Daniel, que están en las cosas de Dios, pero no conocen a Dios. Por esa razón le dijo el profeta, le dijo, Como Samuel. Samuel, perdón, sí. Amén. Le dijo, Samuel, Samuel. Y él no conocía la voz de Dios. Él trabajaba para Dios, pero aún no había conocido el que lo llamó. Dios mío. Hay gente que trabaja para aquel que hace las cosas, pero todavía no conocen a aquel que hace. Dios mío. Tú me quieres decir, profeta, que hay gente que está ministrando en el altar, Pero no conocen. pero todavía no Le conocen a Dios. Le falta conocer a Dios. Porque no mío. puedo decir yo que conozco a Dios en su plenitud, pero ahí vamos. Pero hay gente que Amén. todavía no se preocupan ni por eso. Dios No mío. se han preocupado de conocerlo a Él. Porque hay gente que quiere solamente a Dios, usar a Dios, pero no quieren que Dios los use a ellos. Ah, Dios Que es muy mío. diferente. Esto está fuerte, sinceridad. Dios. Hay gente que quieren que usar a Dios no es que Dios lo use. Hay una diferencia cuando tú quieres usar a quién puede controlar a Dios. Nada. Nadie. Pero cuando Nadie. Dios te controla a ti, tú fluyes. Santo. Cuando Dios te mueve, tú fluyes. Este tema es un poquito amplio. Lo voy a cortar ahí. Amén, Lo profeta. voy a cortar ahí. Fluye, Voy a fluye, entrar donde usted fluye. me preguntó. Tenemos tiempo, Sí, tenemos tiempo. ¿sabes, mi hermano? Cuando yo me quería bautizar, o sea, me iban a bautizar, Amén. yo recuerdo que estaba en la iglesia, muy concentrado. Mi hermano, te voy a decir algo que es muy fuerte. Recuerdo que cuando yo estaba en mi aposento, en mi cuarto, era sábado, Dios y yo mío. me bautizaba el domingo, y tenía una ansia, un deseo de ser bautizado. Dios mío. Y yo recuerdo que por mi puerta entró una joven, y yo estaba en toalla en mi habitación. Yo recuerdo, mi hermano, la joven se me ofreció. Dios mío. O sea, entramos en un tema fuerte. Yo sé que hay gente ahí que van a escuchar esto Santo. y que puede que pasaron por lo mismo. ¿Tú sabes lo que me pasó en ese momento? Mi hermano, me pasó la de José. Dios mío. Yo corrí. Santo. Tiembla, ¿Sabes pero no por qué pesa. yo corrí? Porque no es con mi fuerza. Eso es lo que tienen que entender las personas. Los jóvenes de este tiempo no pueden correr hacia la tentación. Huye. Huye. La Biblia dice, huid de la tentación. Huid de los... Aquí un principio muy fuerte, profeta. Tú no la resististe. Mi hermano, no puedo. No Tú soy yo. no la resististe. Tú huiste de ella. Yo huí de la tentación. Pero entonces tenemos ciertos jóvenes que a veces, si se encuentran en esa situación, en vez de ellos huir, lo que hacen es que resisten. Y al no tener la fortaleza necesaria, lo que hace es que caen. Mira, hay algo Dios diferente. mío. La Biblia dice resistir al Ah, diablo. Dios mío. Y huirá de vosotros. No te dice resistir la La tentación. tentación. Santo. Dice huid, corre, embárate, suelta eso y vete. Dios mío. Porque nosotros no somos fuertes. Amén. Entró un temor en mi corazón que es el temor de Dios. Y dije, no, yo no soy para esto. No es mi lugar. Y me fui. Y al otro día me bauticé. ¿Qué es lo que el diablo quería? Que yo no me bautizara. Amén. Que no tuviera esa gloria, o sea, esa victoria. Santo, así es. Así es, mi hermano. Pero fue una guerra, evidente. Varón, claro que sí. Dios mío. Es que, varón, para tú, Lo que carga un propósito, guerrero. varón, mire, de verdad que sí. Santo. Y que cuando Dios te marca desde pequeño.
Y no nada más desde pequeño, cuando Dios, tú tienes un llamado para hacer algo grande en Dios. Es tan tal, mi hermano. A veces es mejor que ni te den profecía. Santo. Escucha esto, suena fuerte. Explica Las eso. profecías son muy importantes. Pero te lo digo porque en el momento que alguien te habla de parte de Dios viene la persecución. Santo. ¿Sabes cuando la persecución viene mayor, aún mayor? Cuando ya tú conoces tu identidad o lo que Dios quiere hacer contigo. Amén a eso. Ahora es cuando más los ataques vienen para con tu vida. Antes te atacan porque no querían que Moisés naciera. Santo. Te van a atacar, pase lo que pase, te van a seguir atacando. Pero el problema es cuando ya tú conoces para qué Dios te llamó. Dios O cuando mío. estás encaminándote a la voluntad de Dios. Santo. Profeta, esto está tremendo. Aquí hay, Sí. familia, aquí hay una nube. Sí. Aunque usted no nos vea hablando en lengua, Así. quizás, aquí hay una nube y se han soltado varios Muy misterios en el poderoso. espíritu para que usted entienda y comprenda cómo usted mantenerse en santidad. Ujú. Pero, guerrero, hay otra pregunta, la cual uno como joven se hace, y me hacen varios jóvenes, la cual el Espíritu Santo no ha conectado con ellos en el espíritu. Y es la guerra después cuando se descubre lo que tú eres. Ujú. Por ejemplo, no la guerra carnal, porque ya esa tú la ves en el Sí. espíritu. Pero cuando se descubre lo que tú eres y entra como el celo dentro de la congregación. Ujú. No sé si me entendiste. Ujú. Es como que cuando Dios te destapa, Ujú. dice, este es mi ministro, Sí. y entran los hermanos de José. Sí. Y Así. quieren lo que tú tienes. Así es. Y envidian lo que Dios te Ujú. dio. Muy fuerte. ¿Cómo usted lidió con eso, profeta? ¿O cómo se lidia con eso en el espíritu? Mi hermano, Para aquellos jóvenes que están escuchando. lo muy importante, yo puedo decir, es que entrate en un tema muy fuerte, es que reconocer que, como yo decía ahorita, la lucha tuya no es contra sangre ni carne, Dios mío. sino contra principados, huesos infernales de maldad. ¿Qué me dice la palabra de Dios con esto? Es que no mira, mi hermano. Dios mío. Mejor identifico cuál es mi enemigo. Porque fíjate, Sí. que a veces lo que tú piensas que te van a hacer un daño son los que te van a impulsar. Dios mío. O sea, ¿qué pasó? Tú dijiste ahora mismo José, ¿verdad? Sus hermanos lo vendieron. Ujú. Pero si los hermanos de José no lo venden, no llega al palacio. Dios mío. Fue el medio que Dios tomó para llevarlo al palacio. Ay, ay, A ay. veces lo que te están atacando, tal vez el medio que Dios va a tomar para glorificarse en tu vida. Santo. ¿Sabes por qué? Porque ya entrando un poquito más a profundidad, y hablaba de mí cuando yo empecé a buscar a Dios, en el momento que yo me enfoqué más en Dios, que como que esa hambre, porque hay que pedirle al Señor que me dé hambre, Amén. hambre de su presencia, Es el hambre. hambre de su fuego, hambre de conectarnos con Él, esa hambre, porque algo que se está perdiendo. Amén. Ahora mismo la gente no le pide a Dios fuego, no le pide esa unción, no le pide esa llenura. Es En sí. otra ocasión podemos hablar de eso, en el ámbito espiritual. Amén. Sí, que es como más amplio, de cosas que yo he visto, pero se necesita jóvenes que digan, Señor, yo quiero provocar algo diferente. Santo. Provocar algo diferente para este tiempo, porque estamos viviendo un tiempo muy fuerte, Amén. que para nosotros permanecer firmes en el Señor, necesitamos, sabemos cuáles son las claves, que no se puede dejar de mencionar, que es la oración, La oración. que es la palabra, la búsqueda, el ayuno, cosas que son esenciales para nosotros alimentarnos. Amén. Porque yo te puedo decir que hay cosas que yo se puede decir que no la vencí directamente nada más yo. Yo digo que el mismo Dios, porque yo digo siempre que Dios que me tiene agarrado. Amén. Dios que nos tiene agarrado, de verdad que sí, pero yo puedo decir que las cosas que como que algo que me ha ayudado mucho es, aparte de ser sincero con Dios. Dios mío. Tú no eres sincero con Dios, hay problemas. Repita eso, profeta. Ser sincero con Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo llegué en un momento en mi vida en el cual, mi hermano, yo sentía tantos ataques, espiritualmente hablando, Dios mío. y también del ámbito opuesto, ya que estamos hablando de la juventud y los adolescentes, hablo del ámbito opuesto, del sexo opuesto, de las mujeres, chicas. Amén. Sentía tanto ataque en esa área, no era que yo, sino como que había como alguna batalla en el ámbito espiritual. Amén. En otro momento hablamos, de verdad que sí, porque este tema es un poquito amplio, de cosas que sucedían, que son espiritual, literalmente espiritual, que para hablarlo tenemos que tomar una sesión especialmente para hablar Dios de ese mío, tema, Dios mío. que verdaderamente es muy fuerte, son Para cosas otra sesión, espirituales que me pasaban, que eran unas batallas muy fuertes. Pero ¿sabe lo que me ayudó mucho? Es que yo era sincero con Dios, y es ser sincero con Dios, y sincero con Dios. ¿Sabe cuál es la sinceridad? La sinceridad es esta, y voy a revelar este pequeño código pequeño que Dios uno tiene. mío, Dios mío, Uno tiene Dios como mío. su código, como que uno tiene guardado Amén, ahí. amén. ¿Sabe cuál es? Que aunque yo sentía, hermano, como que me estuvieran incitando a pecar, escucha esto, Dios mío.
lo sentía. Batallas espirituales. Y sentía como que Satanás me estaba impulsando, como que me estaba tirando, como que para yo caer, literalmente. ¿Sabe lo que yo hacía? Yo sentía todas las batallas. Yo no me ponía a clamar, yo no sentía a clamar tampoco. Dios mío. Hay momentos que Hay tú no sientes momentos ni clamar. Sí. ¿Sabes lo que yo hacía? Y yo para la iglesia, yo estaba amaneciendo allá en la iglesia más en ese tiempo, y me arrodillaba en el sofá que había allá en el altar. Santo. Y las palabras mías no eran, Señor, yo no te voy a fallar. Es un código también que aprendí. Yo no decía, Señor, no te voy a fallar. No. Delante de la presencia de Dios, delante de Satanás, del enemigo, tú dices, no le voy a fallar a Dios. Amén. Y huye, cállate, repréndelo. Pero delante de Dios es sincero. Y yo le decía al Señor, Señor, una palabra muy diferente, líbrame de fallarte. Dios mío. Líbrame de fallarte. No quiero fallarte. Gloria. Esa era la palabra, Señor, líbrame, guarda mi alma. El salmista le decía al Señor, guarda mi alma. Le decía, saca mi alma, porque hay momentos que tú no la puedes sacar. Dios mío. Hay momentos que te están abatido y tan angustiado que tú no puedes sacar tu alma, pero el Señor sí la puede hacer. Gloria. Ay, Dios mío, el Señor sí la puede hacer. Es que dice la palabra de Dios, nos enseña la palabra que no hay cadena que Él no pueda romper. No hay pecado que Él no pueda limpiar. Padre. Así mismo pasó en aquel día en el madero. Santo. Cuando aquel hombre estaba colgado con Él, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Y Cabazaba le dijo, oye, en este mismo momento, a esta hora estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué razón? Porque Él fue sincero. La palabra que salió de su boca fue aquella, dijo, nosotros merecemos lo que tenemos hoy, pero este es justo. Así tenemos que ser nosotros, aprender a ser sinceros con Dios. Y la sinceridad, escucha bien, un misterio fuerte. A veces no es mucho clamor, a veces es sincero con Dios. ¿Sabes por qué? Porque la sinceridad te puede hacer conseguir el reino de los cielos. El ser sincero con Dios. Hay personas que tal vez no son cristianos, pero son gente que son sinceros. Y le dicen, Señor, yo conozco mi situación. Mira esta cadena que tengo porque no puedo sacar. No puedo sacar mi alma de la cárcel. No puedo romper esas cadenas. Pero el Señor, el Señor te dice, solamente dile, clama, Señor, saca mi alma de la cárcel para yo poder adorarte. Porque así hay gente que están preso en el mundo espiritual. Hay gente que, ¿sabes qué? Samaye bori brekaman sokia base lebrea nakubase. Ebricatenia tobozibaiba. Ebricando levetu yatana mansokia. Hay gente que Satanás los lleva con una cadena. Abasokiama, que tienen que clamar y decir, Señor, sácame de aquí. Porque hay gente que necesita a Dios y lo sabe. Pero Dios le dice esta palabra, no quiero solamente que clame, sé sincero conmigo. Dios mío. Oye, escucha algo, manito. Santo. Una diferencia entre David y Saúl. ¿Sabe cuál es? La sinceridad. Ahí está. Porque Saúl, lo que él hizo, hablando humanamente hablando, no es tan grave como lo que hizo David. Santo. David hizo cosas fuertes. ¿Sabe lo que es acostarte con la mujer de uno de tus oficiales? Y aparte de ponerle la batalla a propósito en un lugar para que lo maten. Pero ¿sabe lo que pasó? La sinceridad. Porque en el momento que Saúl hizo lo que él hizo, él nunca le pidió perdón a Dios. No buscó a Dios para pedir perdón. Simplemente le empezó a clamar y a hablar en el pueblo. Le dijo a Samuel, honrame delante de los Escucha esto. Hay gente buscando honra. No tienen que humillarse y pedir perdón. Y calla más, sotiama. Hay gente que tienen que pedir perdón, humillarse y ser sincero con Dios. Porque sabemos muy bien que somos seres humanos, que podemos tener bajas y altas, pero el Señor te dice a ti, aprende a humillarte, porque la palabra dice que el altivo Dios lo mira de lejos, pero más el que se humilla, Dios lo exalta. No es que tú te vas a exaltar, mentira, es que Dios te va a poner en lugares donde tú nunca pensaste estar, y tú dirás, pero Señor, ¿pero y por qué no lo merezco? Es por eso que Él lo hace, para que tú entiendas que tú no lo mereces, sino que Él lo hace por su gloria. Tú no ves que al Señor le encanta utilizar gente que no puede, de la nada. Él le encanta, tomó a Saulo, un hombre que tal vez era malo, lo tomó y le metió conocimiento, le dio unción, le dio lo que necesitaba para glorificase. Gloria. Es que Dios le encanta, le encanta a aquel que lo desechan, Dios le encanta tomarlo para glorificarse. Para cuando Él esté arriba, Él entienda que Él nunca iba a poder llegar a eso, no es por la mano de Dios. Santo. Y así es, mi hermano. Bueno, mío, esto está bueno. Así es, mi hermano. Esto vamos a tener que dejarlo por una segunda parte. Sí, a sinceridad.
Esto está Muy de verdad fuerte. que sí, muy tremendo, Muy fuerte. muy tremendo. Guerrero, me comprometo, o usted se compromete conmigo a hacer una segunda Amén, parte. en el nombre de Jesús. Dios mediante. Amén, amén. Porque estamos en una situación, independientemente no podemos decir lo que es, Sí. pero le tenemos una segunda parte, Dios Amén. mediante. Amén, amén. Voy a dejar que el guerrero, aleluya, mi hermano Darwin, se despida con una breve palabra ahí en el espíritu, Amén. que usted le hable a Amén. la multitud que está acá. Hay una Amén. pequeña oración en el nombre Sí. de Jesús. Lo que quiero primero es decir es que sigo ahí mismo en esa línea, que nosotros tenemos que aprender a ser sinceros con Dios. Porque la oración que yo hacía ahí en la iglesia fue contestada. Amén. Y fue una manera tan bonita, porque ya cerrando con esto, cuando yo oraba en el altar, que le decía esas mismas palabras a Dios, yo pensaba que tal vez tenía a Dios lejos, porque sentía tantas batallas alrededor mío. Y te voy a decir una cosa, Dios no le teme a tus batallas. Santo. Dios no sale huyendo. Dios no le tiene temor a lo que a ti te oprime. Dios está ahí contigo. Por esa razón Él se entró en el fuego, cosará mis enemigos, porque Dios no le teme al fuego. ¿Sabe qué? Yo le oraba al Señor de esta manera y le decía, Señor, líbrame de fallarte. No quiero fallarte. Y alguien en una actividad se me acercó, me tapó los oídos y ¿sabe lo que hizo? Me dijo las mismas palabras, pero en una canción. Gloria. Me dijo, líbrame de fallarte. Santo. No quiero las mismas palabras. Dios escucha más a un corazón humillado que aquel que no sabe humillarse y grita. Dios mío. Habla palabras, si es posible, sencillas. Dios mío, repite pero eso, claro. profeta. Repíteme eso. Dios escucha más a un corazón humillado, con palabras sencillas Dios mío. y con un tono de voz aún silencioso, a otro que no sabe humillarse, pero solamente grita y vocea. Dios mío. No grites, solamente sé sincero con Dios. Y Él va a escuchar tu oración. Vamos a orar para que esas personas, en el nombre de Jesús, sí, vamos a hacer una breve oración y nos vemos en la segunda parte, Dios mediante. En el nombre de Padre, Jesús. gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Rey. Padre, gracias por aquellos que están escucharon este video. Padre amado, en el nombre de Jesús, Dios de la gloria, yo oro por ellos. Padre celestial, para que en el nombre de Jesús, tu Santo Espíritu le esté guardando. Padre, en santidad, en cobertura, en poder y unción, amado mío. Padre celestial, te pedimos, Padre amado, si hay alguien, Padre celestial, que aún no te conoce, papito lindo, que el Espíritu Santo toque su corazón y convenza de pecado, Jehová. Y sobre todas las cosas, practiquemos la sinceridad a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga.